¿Qué tal? Entremos de lleno a este análisis, porque vamos a desglosar un viaje absolutamente fascinante. Imagínense esto como un gran rompecabezas. Vamos a trazar el camino de la prevención desde allá arriba, desde las cumbres más altas de los acuerdos globales de las Naciones Unidas, y vamos a ir bajando, paso a pasito, hasta llegar a esos planes súper tácticos que mantienen seguros nuestros lugares de trabajo todos los días. Literalmente, es ver cómo conceptos teóricos inmensos se transforman en acciones concretas que salvan vidas. Así que para quienes disfrutan ver cómo encajan todas estas piezas en el mundo real, les aseguro que este recorrido será sumamente revelador. Bueno, para que tengan un mapa mental muy claro de lo que nos espera, este es el camino de hoy. Arrancamos con la naturaleza del riesgo, pasamos al marco global de Sendai, de ahí a la gestión organizacional con la ISO 31000. Luego veremos el proceso de evaluación y cerramos con el debate táctico. Emergencia contra autoprotección. Así que, punto número 1, la naturaleza del riesgo. Aquí vamos a redefinir por completo cómo entendemos lo desconocido. A ver, esta definición viene directamente de la famosa norma ISO 31000 y honestamente es brillante por lo simple que es. Fíjense bien, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Lo interesante aquí es que el riesgo no se trata únicamente de evitar desastres terribles, no. Un efecto es simplemente una desviación de lo que esperábamos que pasara. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la incertidumbre puede generar desviaciones negativas, pero también positivas. Imagínense, por ejemplo, una tendencia loquísima e imprevista en el mercado que de la noche a la mañana duplica los márgenes de ganancia de un proyecto. Técnicamente, eso también es un riesgo. Es decir, gestionar el riesgo es, en el fondo, gestionar cómo lo desconocido impacta nuestra capacidad de llegar a una meta concreta. Listo, saltamos al nivel macro. Punto 2. El marco global de Sendai. Básicamente, la estrategia de la ONU para la reducción de desastres. Ahora, lo que es verdaderamente fascinante de este marco que se adoptó allá por el 2015 es el inmenso cambio de chip que nos exige a todos. Históricamente, todo el mundo se enfocaba en la gestión de desastres. O sea, salir corriendo a reaccionar cuando la tragedia ya nos había pasado por encima. Pero Sendai dice, un momento, tenemos que enfocarnos en la gestión del riesgo de desastres. Y wow, la diferencia es monumental. Es pasar de una postura de apagar incendios a una mentalidad 100% proactiva. Es ir a la raíz para evitar que nazcan nuevos riesgos y reducir drásticamente los que ya tenemos encima. Y para lograr esto a nivel mundial, el marco nos da 4 pasos súper lógicos. Primero, hay que entender al monstruo, comprender el riesgo en todas sus dimensiones. Segundo, fortalecer la gobernanza, es decir, organizar la casa para gestionar ese riesgo. Tercero, invertir plata y esfuerzo en la resiliencia. Y cuarto, aumentar la preparación no solo para responder, sino para algo clave, reconstruir mejor. Y ojo con esto, porque reconstruir mejor no significa poner ladrillos nuevos más rápido. Significa diseñar una infraestructura que literalmente le va a salvar la vida a miles de personas cuando vuelva a golpear la naturaleza. Vamos bajando de nivel. Punto 3. Gestión organizacional con la ISO 31000. O cómo sistematizar todo esto en una empresa. Si desmenuzamos los principios centrales de esta norma, nos damos cuenta de algo absolutamente crucial. La gestión del riesgo no puede ser un bicho raro. No puede ser ese departamento solitario y aburrido al final del pasillo que nadie visita. Para nada. Tiene que ser parte del ADN de la organización, integral a absolutamente todos los procesos y estar ahí, presente, en la toma de decisiones de todos los días. Además, tiene que ser súper estructurada y usar la mejor información que tengamos a mano. Al final del día, la regla de oro es esta. Si todo este esfuerzo no está creando y protegiendo el valor de la empresa, entonces lo estamos haciendo mal. Pasamos al punto 4, el proceso de evaluación. Vamos a ver cómo funciona el motor del ciclo de gestión del riesgo. A ver cómo se construye esto en la vida real, paso a paso. Todo arranca estableciendo el contexto, tanto interno como externo. Porque seamos sinceros, es imposible medir un peligro si no tienes idea de las aguas en las que estás navegando. Después viene el núcleo duro, identificar de dónde viene el riesgo, analizar qué lo causa y qué tan probable es, y luego evaluarlo para decidir si es algo con lo que podemos vivir o no. Y finalmente el tratamiento, tomar cartas en el asunto para mitigar esa amenaza. Y lo más importante aquí es que esto no es un proyecto de una sola vez, es un ciclo iterativo, un motor que nunca deja de girar. Y llegamos al terreno de juego. Punto 5. Emergencia contra autoprotección. Aquí es donde la táctica se implementa en el lugar de trabajo. Y esto ilustra brillantemente la evolución que hemos tenido en seguridad laboral. Durante muchísimo tiempo, de lo único que se hablaba era del famoso plan de emergencia. Era el clásico documento que te decía por dónde evacuar o dónde estaba el botiquín. Totalmente reactivo.
Pero las normativas modernas dieron un salto enorme y ahora nos exigen un plan de autoprotección. Y esto es otra liga. Es un sistema enorme, un análisis proactivo, que de hecho agarra el viejo plan de emergencia y lo convierte en tan solo un pequeño engranaje dentro de una maquinaria mucho, mucho más grande y preventiva. Porque miren el nivel de rigor que esto exige. Un plan de autoprotección de verdad te obliga a identificar a la perfección cada centímetro del lugar y de la actividad, a evaluar los riesgos a fondo, a hacer inventarios de las medidas de protección y, algo vital, a programar mantenimiento constante. Y tiene que hablarse, integrarse con los planes de emergencia de la ciudad o de la región. Básicamente, es traer todos esos grandes ideales de Sendai y de la ISO 31000 y ponerlos a trabajar directamente en la fábrica, en la oficina, a nivel superlocal. Pero bueno, toca dar un pequeño baño de realidad. A pesar de los acuerdos en la ONU, de las normas ISO y de tener el plan de autoprotección más perfecto del mundo, la literatura técnica nos enfrenta a un concepto duro: el riesgo residual. Es ese nivel de riesgo que sigue ahí, agazapado, incluso después de que hiciste absolutamente todo bien para mitigarlo. Y es una tremenda lección de humildad, porque nos recuerda que no importa cuánto planifiquemos, jamás vamos a eliminar la incertidumbre al 100%. Lo desconocido siempre se guarda un as bajo la manga. Así que después de haber recorrido todo este trayecto, desde los pasillos de las Naciones Unidas hasta el botiquín y los protocolos de nuestro propio lugar de trabajo, queda clarísimo que la resiliencia no es un documento que guardas en un cajón. Es un músculo que hay que entrenar todos los días. Y sabiendo que ese riesgo residual siempre va a estar ahí, nos queda una pregunta fundamental para llevarnos a casa. ¿Qué tan preparada está realmente una organización para aguantar el golpe, proteger a su gente y seguir operando cuando se materialice la próxima gran incertidumbre global? Es sin duda un recordatorio de que la prevención es un trabajo de adaptación constante y que el verdadero reto apenas comienza.